Alabado sea Dios, nos encontramos de nuevo, queridos amigos. Hoy es viernes 20 de junio. Un viernes como hoy, Jesucristo el Señor realizó la prueba más grande del amor por nosotros. Todos los viernes, días de penitencia, días de oración y de preparación para celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en los próximos días, el próximo viernes concretamente. Estamos a los pies del Maestro y cada programa, cada podcast es una escalera que vamos subiendo, un peldaño que vamos subiendo en meditación, en oración, en conocimiento de nuestra fe, meditación de la palabra de Dios. Me alegra mucho estar con ustedes y gracias a los que están unidos a mi canal de WhatsApp recibiendo todos estos contenidos que son, espero, importantes para ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Y pido a Dios nuestro Señor hoy viernes que nos podamos asociar a la cruz de nuestro Señor, especialmente los que están sufriendo enfermedades, los que están pasando por la soledad, por la depresión, la angustia, los miedos, los problemas, las dificultades, las guerras, como las que desastrosamente estamos viviendo en muchos lugares del planeta, como decía el Papa Francisco, la tercera guerra mundial por fases, una tercera guerra mundial por ciclos, por fragmentos, y estamos así. Pedimos a Dios nuestro Señor que nos dé la salud, la concordia y la paz. Señor Jesús, Príncipe de la paz, ven a reinar en el corazón de todos nosotros y perdona todos esos excesos de fuerza, falta de diálogo y cuántas muertes de personas inocentes, especialmente de niños, de adultos, de mujeres, de ancianos, hombres y mujeres que padecen el rigor de la soberbia de la guerra. Como lo dijo el Papa Francisco y lo repitió ayer el Papa León, la guerra es siempre una sconfitta. Esto significa la guerra siempre es una derrota. La guerra siempre es una pérdida. Señor, regálanos tu gracia y tu misericordia y que la fuerza adorable de tu Espíritu Santo venga a irradiar luces, vientos refrescantes de paz, de armonía, de bienestar. Te lo pedimos, Señor, en este nuevo día mientras aquí estamos estudiando. Eso es lo que tenemos que hacer. Casualmente ayer en la Sagrada Eucaristía les decía, con base en la primera lectura, cuando el apóstol San Pablo llamaba duramente la atención de la comunidad corinta y les decía, ¿cómo es que llega otra persona a predicarles un evangelio diferente y ustedes sí le creen? Después de que Pablo hizo todo para mantener unida esa comunidad de Corinto, se desgastó la gente, el pueblo asumió la palabra de Dios y luego llegó otro, de un momento a otro, valga la redundancia, llegó alguien diferente a predicar un evangelio que no era real y a él sí le creyeron. ¿Y cuánto tiempo el apóstol Pablo enseñándole la sana doctrina y la verdad? Y duró mucho tiempo, duró años, 3 años más o menos para conformar una bella comunidad. Y llegó otro y rapidito le hicieron caso, rapidito le
creyeron, y el apóstol Pablo estaba muy, muy serio con ellos. Es el precio del predicador. Es el precio, es la cruz con la que el predicador debe vivir siempre. No con el éxito, no con la arrogancia y no con la luz y la fuerza pues del predicador, sino siempre abrazando la cruz, que es otra cosa diferente. Y por eso estamos estudiando esa parte inicial del catecismo que nos habla de que el hombre siempre es capaz de acercarse al misterio de Dios. Pero en esta sociedad hay unas características muy actuales de las personas y de el contexto social que rehuye a la apertura a la trascendencia, rehuye. Huimos de la trascendencia, no nos gusta ir más allá de lo tangible. Nos gusta quedarnos solamente con lo que ven nuestros ojos, con lo que podemos sentir, con las emociones y pasiones, pero no trascendemos más allá. A pesar del fenómeno de la globalización, las actitudes respecto a Dios y la visión religiosa de la vida tienen notables diferencias en las distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Europa, donde una serie de factores históricos y culturales han determinado una actitud extensa de rechazo y de indiferencia ante Dios. Y es verdad que en esos amplios sectores de la sociedad, Dios ya no es el esperado, el deseado, sino más bien es una realidad que causa indiferencia, ante la cual ya no hay ningún esfuerzo para profundizar o para pronunciarse. Casi que el ámbito religioso es relegado para las personas sin oficio, para los que no tienen nada que hacer. Las causas de este cambio son muchas. Por ejemplo, los logros científicos y los logros técnicos de los últimos 2 siglos, claro que han aportado beneficios a la humanidad, en el campo de la biomedicina, en el campo de la comunicación, en el campo pues de la industria. Claro que eso es importante, pero nos hemos quedado en una mentalidad materialista, solamente en ello, en una verificación empírica de lo que se puede tocar, de lo que se puede ver, de lo que se puede deleitar. Y entonces menos valoramos todos los aspectos espirituales, toda esa mística, esa práctica de los valores éticos y morales. Ya eso no. Solamente nos conformamos con no hacerle daño al otro, pero muy profundamente el ser humano en estos tiempos modernos no trasciende y hacen que el mundo sea cada vez más confortable y placentero. Eso está bien, claro que sí, pero no podemos desligarnos de la cruz. Otro aspecto, el de la secularización, secule, el siglo, el tiempo, lo presente, que es el proceso por el que muchas realidades, nociones, prácticas religiosas, bonitas, litúrgicas, trascendentales, han perdido esa dimensión y entonces pasan a ser solamente términos humanos, sociales o civiles. Ese tema de la secularización, el hombre que ya no trasciende, el hombre que ya no ora, sino que se dejó llevar por esa oleada de mundo, por esa oleada de lo palpable, esa oleada del éxito, de lo material, de esa metafísica materialista. O sea, aquí, esto puede parecer un poco contradictorio, pero es así, la metafísica materialista inmediatista. Eso es lo que conocemos como secularización. Y es un peligro. El Papa Francisco, a quien recordamos, nos decía que hay que tener cuidado con la mundanización de la fe y del clero, la mundanización de lo espiritual,
la mundanización de los sacerdotes, de la vida espiritual. Y esto es un peligro muy grande. Decimos ser hijos de Dios, decimos ser muy piadosos, pero nos gana esa oleada, ese empuje de las cosas materiales, del deleite de los sentidos. Hay un debilitamiento mayúsculo en la orientación hacia Dios. Hay un individualismo que ya ataca la colectividad, un individualismo que es fruto de los procesos culturales, por ejemplo en el siglo XVIII, con la Ilustración. Ese proceso tiene unos aspectos muy positivos, claro, pero hay otros que llegan al ser humano a quedarse allí con el aspecto, pues, de la ideología, de las ideas, del subjetivismo. Esto es lo más peligroso de la Ilustración y del periodo del periodo humanista. Entonces cada uno vive subjetivamente de acuerdo a sus valores. Ya no hay verdades o una verdad suprema. No, cada uno tiene su verdad. Y como el hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras, entonces pues cada uno tiene su propia verdad. Y entonces empieza esa doctrina impuesta de posverdad, en donde el hombre fabrica su propia verdad. Esa es mi verdad y punto, y me la respeta y ya. Y esto pues es algo muy negativo, porque empieza por bombardear todo el mundo de la verdad suprema que es Jesucristo el Señor. Desde esta perspectiva, todos esos aspectos molestan, y molestan mucho cuando le dicen a una persona, a un joven, de una verdad suprema, de una institución del cuerpo de Cristo como es la Iglesia, que es la que tiene la verdad por excelencia. Eso choca. ¿Por qué? Porque no nos gustan las instituciones que prediquen una verdad y que contradigan la mía. Entonces eso genera unas tensiones bastante peligrosas y negativas en la mente de las personas. No, nadie tiene la verdad. ¿Cómo me van a imponer a mí una verdad? Yo tengo mi propia verdad. Y eso les choca cuando se habla acerca del dogma, de la revelación de Dios. Entonces se genera el egoísmo, se pierde el bienestar para que no nos comprometamos. Y todas esas cosas, queridos hijos, el culto al progreso, a la novedad, compartir emociones fuertes con otros, el predominio de la tecnología, el trabajo, la forma de relacionarnos con los demás, claro que tiene una actitud impactante hacia la realidad trascendente y hacia Dios nuestro Señor. Ahí tenemos entonces, queridos hijos, cómo estas características terminan llevándose a la persona si no abrazamos el Evangelio y si huimos de la cruz de Cristo el Señor. Tenemos que expresar nuestra cercanía a Dios nuestro Señor, pero, queridos hijos, con la cruz siempre a cuestas, con la obediencia, con una iglesia que ora, que se prepara, que medita, que sirve, una iglesia que es fiel al Papa, una iglesia que ora, una iglesia que lleva la cruz. De lo contrario, todo se convierte en un completo subjetivismo, en una completa ruina, queridos hijos. Bueno, y todo esto pues son las características de la persona, de la sociedad, para alejarse poco a poco de la verdad infinita revelada que nos trae la Iglesia, que nos trae la palabra de Dios. Nunca se duerme
quien me cuida, no me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. Señor Jesús, divino protector, ven a proteger a la humanidad. Ven, divino Señor. Y para ello pues nos valemos de la palabra de Dios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, son tantos los que presumen de títulos humanos que también yo voy a presumir. Pues si otros se dan importancia, hablo disparatando, voy a dármelas yo también. ¿Que son hebreos? También yo. ¿Que son linaje de Israel? También yo. ¿Que son descendientes de Abraham? También yo. ¿Que sirven a Cristo? Voy a decir un disparate, mucho más que yo. Les gano en fatigas, les gano en cárceles, no digamos en palizas y en peligros de muerte, muchísimos. Los judíos me han azotado 5 veces con los 40 golpes menos uno. 3 veces he sido apaleado, 1 vez me han apedreado, he tenido 3 naufragios, pasé 1 noche y 1 día en el agua. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, con peligros de bandoleros, peligros entre mi gente, peligros entre gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos. Muerto de cansancio, sin dormir, muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa, y aparte de todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús, mi gran amigo, el único que me puede proteger. Nunca se dormirá, Nunca se dormirá. Bueno, queridos hijos, esta enseñanza del apóstol Pablo, desde luego que viene consecutivamente, es continuación de la lectura de ayer, cuando el apóstol habla de los superapóstoles, de aquellos que llegaron de un momento a otro a Corinto y ¡pum!, predicaron y convencieron a todo el mundo, mientras que Pablo tardó 2 años largos, 3 años en Corinto conformando la comunidad, y llegaron esos superapóstoles predicando y cambiaron todo. El apóstol aquí se expresa con una retórica bien interesante, porque habla con una ironía, y como medio de comunicación la ironía es interesante, sobre todo en este tema, cuando el apóstol Pablo le está llamando la atención a los corintios por dejarse convencer tan fácilmente. Pero para esos superapóstoles, como los llama el apóstol Pablo, tienen todo en contra, porque son superaventajados, pero lo que no tienen es el amor y la mística por la cruz de Cristo, que, como les decía hace un buen rato, la cruz es lo que hace que uno sea un buen predicador. Esa es la condición para predicar el evangelio: abrazar la cruz, queridos hijos. No hay otra. Por eso es que debe uno presentarse como es, humildemente y sencillamente, y no alardear de cosas materiales o de éxitos o de logros, cuando el único que es capaz de vencer en una predicación es Jesucristo el Señor, contra el demonio, que es la suma de todos los vicios y el soberbio por excelencia. Por eso, mis queridos hijos, si nosotros queremos de verdad hacer una buena predicación en casa,
con los hijos, con la esposa, con el esposo, hay que tener la cruz siempre en el pecho, en el corazón. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan que un predicador dijera, miren, todo lo que he conseguido predicando, esta casa, estos vehículos, miren cómo me he visto, cuando me ven sufriendo, cuando me ven aguantando, yo no tengo por qué aguantar porque soy un apóstol, un predicador? Pues eso es algo supremamente negativo. Porque ¿qué vemos en la cruz? El desarraigo. ¿Qué vemos en la cruz? El despojo total, la renuncia total de todo. Vemos a Jesús sin ropa en la cruz, inmóvil, Dios entregándolo todo, sin poder hacer nada. Es el despojo total, la pérdida de todo. Y solamente así, en la cruz, podemos hacer una buena labor evangelizadora. Solamente con la cruz. Y eso es ganarle almas al enemigo infernal, porque la mejor forma de vencerlo es anunciando el evangelio, pero con modestia, con humildad y con sencillez, y no con todos los privilegios y la fuerza. No, es la cruz la que entra fácilmente en el corazón del ser humano. Bueno, queridos hijos, no olvidemos la cruz y dejemos las ínfulas a un lado. No caigan ustedes en esos cantos de sirena cuando dicen algunos, acérquese a Jesucristo y se le quitarán las deudas. Viva el evangelio y se le quitarán los problemas. Tendrá abundancia, tendrá riqueza, tendrá unos ahorros en el banco superabundantes. Miren cómo nos pasa a nosotros, tenemos carro nuevo. Esa no es la esencia del evangelio. El evangelio no es eso, no es un apego por el éxito, es la cruz, es el vía crucis, es la renuncia, es la configuración con Cristo. De lo contrario se pervierte el mensaje del evangelio. Bueno, un abrazo especial para ustedes. Que tengan un viernes estupendo y mediten todo esto que con cariño les regalo cada día. Únanse a este grupo de WhatsApp para que reciban estos mensajes de evangelización cada día. Les bendigo. Les deseo lo mejor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.